¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Oiga, pues cerramos esta serie de comentarios más que otra cosa con una postura informativa en realidad, aunque bueno, sí haremos un pequeño comentario en general, pero tiene que ver con este huracán Eric que evolucionó en menos de 24 horas de categoría 1 a 3. La presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, pues ya ha alertado a los estados afectados por este fenómeno, el caso de Oaxaca, el caso de Guerrero, el caso de Michoacán y demás. Se espera que entre con fuerza en las próximas horas. Obviamente se pide a la población permanecer en sus hogares, sobre todo si se viven en zonas bajas, cerca de ríos, acudir, por supuesto, a los albergues, a los refugios dispuestos. Se han suspendido ya clases, se ha alertado a la población, hay un plan DN3, hay un plan Marina que están en marcha y hay que estar atentos, por supuesto, a la información oficial que se ha estado dando a conocer en torno precisamente a este huracán Eric, que se prevé el impacto en el límite entre Guerrero y Oaxaca la madrugada precisamente de este jueves, la madrugada de este jueves. Por eso les pide que se resguarden, la presidenta, que se resguarden ante un inminente golpe, ante un inminente impacto de este huracán categoría 3 que tendrá lugar precisamente en las próximas horas. Hay diversas imágenes que captan el tamaño de este poderoso huracán, el ojo de este poderoso huracán, en donde hay amplias bandas nubosas, por supuesto, en donde avanza de manera peligrosa. Está a unos cuantos kilómetros ya de esta zona que fue alertada por la Presidencia de la República. Incluso la CEMAR, la Secretaría de Marina, confirmó que está ya activada la fase de auxilio en los estados de Oaxaca, Guerrero y fase preventiva en el estado de Veracruz. Se localiza aproximadamente a 47 millas náuticas al sur-suroeste, según el último reporte de Marina, de Puerto Ángel, Oaxaca. Entonces ¿qué se espera en las próximas horas, tanto en estos estados de Oaxaca y de Guerrero? Bueno, podrían provocar, por supuesto, inundaciones severas, deslizamientos de laderas potencialmente mortales, especialmente en zonas montañosas, crecida y desbordamiento de ríos, sistemas lagunares, vientos intensos con riesgo de caída de árboles, anuncios espectaculares, también, por supuesto, objetos sueltos, oleaje elevado por marea de tormenta con posibilidad de daños a vivienda, estructuras, señalizaciones cercanas a la costa, así como en muelles del estado de Oaxaca. Hay un número telefónico que es el 800 Marina 1 para que usted se comunique si tiene, por supuesto, ustedes familiares por allá o cualquier situación que pueda realmente ser necesaria esta comunicación en torno, le reitero, a este huracán. Uno de los más fuertes que hay que ver. Los pescadores ya están asegurando sus lanchas en Puerto Escondido, ¿no? Estoy viendo imágenes en donde vemos a los pescadores que comienzan a amarrar las lanchas una con otra y alrededor de diferentes tubos, principalmente, ¿no? Para evitar que vayan a ser víctimas pues de la intensidad de los vientos, de la lluvia, ¿no? Por ejemplo, es lo que ya está ocurriendo en este momento. Acapulco, por ejemplo, estamos viendo ya cómo se notan las nubes totalmente amenazantes, intensas sobre este puerto. Estamos viendo desde vía Punta Diamante, ¿no? Categoría 3, Eric, y observamos precisamente, por supuesto, bueno, cómo está este escenario. Ya en Oaxaca, por supuesto, se está sintiendo ya el impacto. Es decir, estoy viendo la bahía principal de Puerto Escondido, no horas antes de la categoría, pues obviamente pues hay muchas cosas ya regadas, tiradas por los fuertes vientos, por la lluvia que ha acompañado esta presencia de este huracán. Le reitero, categoría 3, ¿no? Es el que se está generando ya en este instante. Estaremos pendientes, por supuesto, cómo se va generando toda esta información, y, por supuesto, decirle a todos, a todos los hermanos, amigos de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de todos estos estados que se pueden ver afectados, pues que tengan paciencia, tengan calma. Y por supuesto, cualquier cosa estamos muy pendientes. Estamos viendo, por supuesto, que bueno, se espera que este impacto traiga precipitaciones sin precedentes. Se calcula, escuche bien, que en un solo día va a llover el doble de lo que normalmente cae en todo un mes.
Eso es lo que se está esperando para toda esta zona de nuestro país, del sureste mexicano. Estaba viendo también, por supuesto, cómo luce ya la costera allá en Miguel Alemán, en Acapulco. Observo varias camionetas blancas, por supuesto, equipos de rescate, equipos ya para enfrentar esta situación que comienzan ya a colocarse en posición. Está, como se espera, totalmente vacía. Veo negocios que están perfectamente ya atrincherados, perfectamente tapiados en algunos casos. Ya está inundándose la costera, ¿no? Ya está con inundaciones la costera, entonces es parte de lo que está esperándose, de lo que ya se está viviendo alrededor de este huracán categoría 3, este huracán Eric, como se le ha nombrado, como se le ha dado ya a conocer. Vamos a esperar qué es lo que sucede, por supuesto, en torno a este tema. Le reitero que ya hay alerta roja, ya se emitió la alerta roja, que es peligro máximo. La alerta roja es peligro máximo para el suroeste de Oaxaca y el sureste de Guerrero. Ante el acercamiento del huracán Eric, no se descarta, ojo con esto, no se descarta que alcance categoría 4 antes de impactar territorio nacional. Por lo tanto, hay que alejarse de las ventanas para evitar lesiones si estas se rompen, permanecer en su hogar o refugio temporal, por supuesto, arropar a sus animalitos, no los deje, no los olvide, eso es muy importante, lléveselos al refugio también. Este, conservar la calma, hay que mantenerse informado, principalmente lo que dicen las propias autoridades. Yo siempre creo que eso es muy complicado, muy difícil, pero bueno, es parte de lo que las recomendaciones son las que brindan las autoridades ante este hecho. Mire, pues le comentaba, ¿no? A final de cuentas, hay dos datos ahí que no podemos perder de vista. Uno que evoluciona en menos de 24 horas de categoría 1 a 3, que puede pasar en cualquier momento de la 4, pero que aparte va a generar una cantidad de lluvia de agua increíble. En un solo día va a caer la lluvia que están esperando en un mes, imagínense, nada más, para darnos cuenta la cantidad de lluvia, la cantidad de agua que va a dejar este Eric en estas zonas de Oaxaca y de Guerrero, ¿no? Habrá que estar muy pendientes, por supuesto, de los daños que se puedan presentar tras este fenómeno climatológico. Ahora, esta intensidad de la cual le hablamos, ¿no? De que evolucionen tan rápido de 1 a 3, que ya pasó con Otis, que de repente dio el brinco sin que nadie esperara como tal, ya pasa también con esta cantidad de agua que generan. Nos lleva al análisis del cambio climático, ¿no? Nos lleva al análisis, por supuesto, de qué pasa que está provocando este tipo de intensidad en los climas. Hay zonas donde el calor es fuertísimo ya, en donde ya no lo soportas en muchas ocasiones. Aquí mismo en la Ciudad de México, sin llegar a los niveles de otros lugares en la República Mexicana, nos topamos con un sol cada día más intenso, cada año más complicado. Ya no baja la temperatura. Cada año tenemos que soportarlo, buscando la mejor manera de hacerlo, pero es imposible estar en la calle en la temporada de calor intenso. Imagínese en otras zonas donde el termómetro supera los 40 grados Celsius, por ejemplo, o los 38 grados Celsius, o que llegan hasta 55, 70 grados. No, no sé si han llegado a 70, la verdad no lo sé, en ciertas regiones. Lo que sí me queda, sí recuerdo es el caso de Sonora y otros más del norte que han llegado a 55 grados Celsius bajo sombra en algunos casos. Ahora, esto tiene que ver con el cambio climático, le reitero. Matt Huber, quien es un profesor de geografía en la Universidad de Syracuse, en su último libro, que habla precisamente sobre el cambio climático, que es Climate Change as a Class World Building Social and Warning Planet, propone una discusión con diferentes visiones sobre los orígenes de la crisis climática y las alternativas para superarla, contra una ecología política basada centralmente en el análisis del consumo individual, en el estilo de vida, y contra propuestas, ¿no? Con gran presencia en la discusión ambiental, como el decrecimiento, por ejemplo, y conceptos como el default ambiental. Huber propone una visión que tiene en cuenta la esfera de la producción, las relaciones de clase, y en particular describe desde una perspectiva marxista lo que es la profunda naturaleza ecológica en la que se funda la explotación. El cambio climático es una cuestión de clase. ¿Por qué? Porque una parte importante de las emisiones recae sobre una minoría empresarial.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la producción eléctrica y térmica supone un 25% de los gases de efecto invernadero en emisiones directas. Por su parte, el sector industrial representa más de un 50% del consumo global de energía. Esto según la Energy Information, que señala que la crisis climática no se solucionará solamente con mejoras graduales en nuestros estilos de vida, ¿no? Ni con donaciones puntuales para compensar la huella del carbono. Eso es algo mucho más profundo y es algo que parece ser es ya irreversible por la misma cantidad de, de, de plástico, por ejemplo, o de otro tipo de condicionamientos que llevan a cabo estas empresas, que aunque quieren lavarse la cara en muchas ocasiones, el daño que le han infringido al planeta es brutal. No con eso le quito responsabilidad al ser humano, ni mucho menos, pero no nos dejemos responsabilidad de hechos que no nos corresponden en la mayoría. Sí, hay que hacer cambios en nuestro estilo de vida, hay que cuidar ciertas cosas, pero aunque los hagamos todos, no va a cambiar nada si estas empresas operan como operan y no van a cambiar ellos. Lo han dejado muy, pero muy claro. Incluso Matthew Huber en El futuro de la revolución señala que la única forma eficaz de encarar el problema pues es enfrentar el que lo origina, que es el sistema capitalista, un sistema capitalista desbocado que agrava la emergencia climática y el futuro de la revolución pasa por entender que el cambio climático es una cuestión de lucha de clases y la lucha de clases implica, entre otras cosas, el fortalecimiento de la clase obrera, el fortalecimiento de los trabajadores, las garantías de los de que los que menos tienen no sufran por este tipo de fenómenos climatológicos. Uno de los argumentos más socorridos para postergar la acción contra el cambio climático es que sale muy caro, ¿no? En comparación con los beneficios del crecimiento económico. Bueno, ese es el mismo argumento que se esgrime desde gobiernos y empresas en contra de los esfuerzos contra la deforestación, la contaminación atmosférica o el saqueo del agua. Un cuerpo creciente de estudios ha demostrado totalmente lo contrario. Según la estimación más reciente, cada grado de aumento de las temperaturas globales podría costar hasta 12 puntos porcentuales del total del Producto Interno Bruto del mundo. Así que sale mucho más caro no combatir al cambio climático que combatirlo. A quienes les salen caro es a los empresarios, es a las empresas grandotas, es a las que les sale caro combatirlo. Los eventos y procesos atmosféricos y biofísicos específicos, hablo de huracanes, hablo de tormentas, de sequías, inundaciones, provocan también, ¿sabe qué? Los desplazamientos internos, desplazamientos forzados, en buena medida producidos por este cambio y como ha sido documentado amplia y científicamente, el cambio climático es resultado de la intervención del hombre sobre el planeta. No hay más, particularmente el cambio climático se produce por el desarrollo y expansión del capitalismo en este constante proceso de generación de riqueza mediante la intervención del medio biofísico, lo que supone un incremento de la desigualdad y la destrucción de la naturaleza. El mejor ejemplo es el caso de las minas, ¿no? ¿Cuánto extractivismo no hay con toda la contaminación que genera el daño a las comunidades y las comunidades no ven un solo peso ante esto? El desplazamiento forzado por motivos climáticos es un proceso global y por supuesto compete a todos, pero no tiene los mismos efectos y repercusiones para todos y tampoco somos igualmente responsables del mismo. Por un lado, estos procesos afectan mucho más a las poblaciones precarizadas, vulnerables, especialmente en los países pobres, y por el otro, y esto es muy drástico, dichos desplazamientos están relacionados con el cambio climático derivado principalmente de la huella de carbono y los gases de efecto invernadero, que a su vez son generados durante los procesos económicos de empresas multinacionales. De hecho, según informes de la propia ONU, más de la mitad de la producción anual mundial de dichos gases se concentra en un grupo pequeño de países: China, Estados Unidos, India, Indonesia, la Unión Europea. En términos per cápita, Estados Unidos sigue siendo el principal país productor de huella de carbono a nivel global. Ahí es donde debemos insistir en que la cuestión del clima, la cuestión del cambio climático, es historia del trabajo, es lucha de clases. Para Marx, una cuestión dialéctica, es decir, el trabajo es el punto de partida que nos permite empezar a ver todos los problemas del mundo como relacionados, y la lucha de clases para Marx y Engels es siempre una lucha de clases en la trama de la vida. Ahora, en el corazón del capitalismo está el imperialismo moderno, que tiene que ver con los mecanismos políticos que producen los, eh, los cuatro más baratos, le dicen los expertos, que son, déjeme recordarlo, son mano de obra barata, alimento barato, energía barata y materias primas.
Y no se puede tener una fábrica mundial sin la granja mundial o sin una mina mundial, ya que esas son de hecho las condiciones precisamente previas a la industria a gran escala. Y aunque depende obviamente de la forma en que se haga la pregunta, si analizamos el negacionismo climático en Estados Unidos, bueno, este se sitúa por debajo del 15%. Es decir, tampoco pensemos que hay una población en Estados Unidos que no cree en el cambio climático. Hay una población mayoritaria que sí lo cree. Y lo mismo pasa en otros países. La gente está consciente de que existe un cambio climático. Algunos no ven la amenaza actual en muchos sentidos. Es ahí donde no hay un consenso como tal. Y es ahí en donde se involucran estos empresarios o estos empresarios metidos a políticos como Trump, ¿no? Que buscan de una u otra manera afectar todo lo que tiene que ver con esta ecología. Otra cosa que hay que entender en esta discusión es que históricamente, desde hace 3000 años, los cambios climáticos son malos para las clases dominantes y no porque generen pérdidas, sino porque generan exigencias. ¿A qué me refiero? Hay que volver a leer lo que sucedió en la Edad de Bronce y luego en el siglo XII antes de Cristo, volver a la crisis del occidente romano, a la crisis climática del periodo frío de la Edad Media, de otro momento la crisis civilizatoria, ir a la crisis de un feudalismo, ir a la crisis del siglo XVII, ir a la gran era, ¿no? De la depresión económica, de la guerra, de la crisis política. Hay que aprender, ¿no? En muchos sentidos, las revoluciones francesa, haitiana, de las revueltas populares de finales del siglo XVIII. Y todos estos fueron momentos de muy mal clima, de problemas con el clima. Y no es que el clima determine nada, pero desde una perspectiva marxista, una perspectiva socialista, la crisis climática es un multiplicador de contradicciones. Y aquí aumenta la intensidad de todas las contradicciones del sistema agrícola, de los conflictos entre las élites, la contradicción en el trabajo, en la cultura. Así que si nos fijamos, por ejemplo, en la crisis del feudalismo del siglo XIV, pues llega la pequeña edad de hielo y todo entra en crisis. La iglesia, los aristócratas, los campesinos, todo esto ocurrió en un momento de cambio climático. ¿Por qué? Porque el clima es un multiplicador, insisto, de contradicciones y es una fuerza de la naturaleza sobrealimentada dialécticamente que luego obviamente se ramifica a través de las propias sociedades de clases. Y es más que obvio que la clase trabajadora, que las clases más precarizadas, son quienes más sufren con todo esto, quienes pagan en mayor medida las consecuencias. Primero, en forma de personas muertas en su puesto de trabajo cuando hacían algún desplazamiento vinculado al mismo, o por la vulnerabilidad de sus hogares, pero también en forma de secuelas, pérdida de personas allegadas, pérdida o deterioro de viviendas, inestabilidad en el empleo, incertidumbre en el futuro de la relación laboral por los daños ocasionados en los centros de trabajo y las pérdidas económicas asociadas. Por eso es tan importante, de verdad, combatir todo lo que tiene que ver con el cambio climático y entenderlo, que es un asunto también en donde se da esta situación de clases. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.